vamos a ver rápidamente la parte que nos falta, ¿ya? Por el factor tiempo. eh, el semestre ha sido más corto de lo normal, es nueva modalidad, etcétera. Entonces, un poco nos ha apretado el tiempo, pero hoy vamos a dar una descripción rápida de la última parte que está pendiente. Lo que vamos a ver se va a cumplir para tanto para lo que es el JFET y los BJTs, ¿ya? Entonces lo podemos aplicar a ambos. Entonces, si agarramos, por ejemplo, el caso del BJT, agarramos un caso de divisor de tensión, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Circuito completo, ¿no? Con carga y con todo eso. Con la resistencia interna y aquí el generador, ¿no? Sería una estructura completa de un amplificador con BJT. De la misma manera podemos tener con el JFET, con lo que es la carga, la resistencia interna, sus capacitores, etcétera, con todos los componentes. Podríamos decir que hasta este punto conocemos y entendemos el porqué la presencia de varios de los componentes, ¿no? Por ejemplo, VCC, sabemos qué es lo que va a hacer y por qué está presente, R1, RC, R2, RE, RL, resistencia interna, BS, etcétera. Sabemos la funcionalidad de los capacitores, la tarea y la funcionalidad de los capacitores, pero lo que todavía no conocemos es de qué manera va a afectar el valor que elegimos. Por ejemplo, en algunos ejercicios poníamos 10 microfaradios, en otros poníamos 20, etcétera. ¿Ya? Hasta el momento siempre hemos estado con esa tarea pendiente de determinar si pongo 10, de qué manera influye eso, si pongo 20, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces sabemos que los capacitores, la reactancia es de esta manera, ¿no? Dependen directamente de la frecuencia con la que se está trabajando y además del valor del capacitor, ¿no? Entonces, en algún caso, para ciertas frecuencias, esta reactancia va a ser significativa o en muchos casos esta reactancia va a ser despreciable o va a ser muy pequeña. Todo va a depender más que todo de la frecuencia con la cual estemos trabajando. ¿Ya? Cuando decimos respuesta en frecuencia, queremos decir comportamiento de un circuito ante cambios en la frecuencia, es decir, cómo reacciona un circuito ante la variación de la frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, como alguna vez ya les había adelantado, no todos los circuitos responden de la misma manera desde 0 Hz hasta infinito Hz, es decir, en todo el rango de frecuencias posibles. Van respondiendo de diferente manera de acuerdo a la frecuencia con la cual van trabajando las señales. Y eso se llama respuesta en frecuencia. Por ejemplo, este circuito tiene una ganancia, ya una ganancia determinada, ¿no? Habría que calcular, etcétera, pero tiene una ganancia. Entonces, cuando yo armo el circuito en un laboratorio ya en alguna industria, digamos, y voy a ver el comportamiento de esta ganancia en función de la frecuencia. Digamos que esto sea menos 10, ¿no? Pero me interesa el amplio 10 veces. ¿Ya? Acá está 0 Hz, ¿no? Y acá
pongámosle infinito hertz, ¿no? Es decir, todo el eje X representa todo el rango de frecuencias posibles. Bonito sería y sería ideal que este circuito tenga una ganancia de 10 en todos los casos, ¿no? Esto es un caso ideal, ¿no? Es decir, si meto una señal de 1 Hz, va a amplificar 10 veces. Si meto una señal de 60 kHz, va a amplificar 10 veces. Y si meto una señal de 20 MHz, va a amplificar 10 veces. Sería ideal. Esto no existe. Es una situación ideal. El comportamiento real es el siguiente. Aquí está la ganancia y aquí está la frecuencia. Estos 10, digamos, esto por acá. Comportamiento real es este, donde esto vale 10, es lo que hemos diseñado, la ganancia, y se ve que solo vamos a tener esa ganancia para cierto rango de frecuencias, o para una banda, ¿no? O ancho de banda. Ejemplo, si esto es 5 kHz y esto es 400 kHz, quiere decir que mi circuito amplificador va a responder o va a funcionar en este rango de frecuencias o en esta banda. Para señales que estén fuera de este rango, fuera de esta banda, obviamente ya no voy a tener la ganancia de 10. Y si no tengo la ganancia de 10, decimos que el circuito ya no está trabajando, ya no está funcionando. Se puede ver que la ganancia va a ir bajando, ¿no? Por ejemplo, acá debe ser unos 7, acá unos 4, en algún momento se va a volver 0. Lo mismo en la parte de la derecha, ¿verdad? Entonces mi circuito tiene una respuesta en frecuencia, un comportamiento ante cambios en la frecuencia. Solo va a responder en un determinado rango, ¿de acuerdo? Ahora, estas frecuencias de acá se llaman frecuencias de corte. Por ejemplo, esta es la frecuencia de corte en baja y esta es la frecuencia de corte en alta. Se utilizan los iniciales del inglés, ¿no? De low y de high. Frecuencia de corte en baja, frecuencia de corte. Entonces, ¿quiénes determinan este comportamiento, estas frecuencias? Precisamente los capacitores, porque los capacitores, su reactancia es directamente dependiente de las frecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, acá, esta primera frecuencia de corte lo determinan entre el capacitor 1, capacitor 2 y capacitor 3. Entonces, dependiendo qué valores yo vaya a elegir para C1, C2 y C3, voy a tener una frecuencia en 5 kHz, como en este ejemplo, o puedo tener en 8, puedo tener en 2, eso va a depender. Pero en resumen, lo importante es que estos capacitores solo me afectan la frecuencia de corte en baja. Solo van a afectar la frecuencia de corte. Entonces, ¿quiénes van a afectar la frecuencia de corte en alta? La frecuencia de corte en alta lo afectan unos capacitores que reciben un nombre particular, que se llaman capacitores parásitos, y que solo aparecen a altas frecuencias, y son propias del transistor. Estos aparecen por acá a altas frecuencias. CX, CY y CZ. Entonces, si son propias del transistor, ¿cómo yo voy a modificar las frecuencias altas? Si yo quiero modificar las frecuencias altas, lo que puedo hacer es poner un paralelo acá, ¿no? CA, digamos. Más el capacitor parásito CX, voy a estar en paralelo y voy a ir modificando, ¿de acuerdo? Pero eso lo van a ver en analógica 2, ¿no? Que es la siguiente materia que van a cursar.
Entonces ahora nos vamos a enfocar en lo que son las frecuencias de corte, pero en baja. ¿Ya? Ahora, este punto, ¿a qué porcentaje está del valor máximo? A un 70.7%, considerando el valor más alto, obviamente nuestro 100%. Para entender bien esta parte vamos a repasar un poco lo que son los filtros, que en alguna materia lo han debido llevar. Los filtros en electrónica, en eléctrica, básicamente lo que hacen es trabajar directamente con la frecuencia. Para entender rápidamente, vamos a dar un ejemplo de un filtro de aceite, ¿no? Que tiene los motores, las máquinas, las cortadoras de pasto, etcétera. ¿Qué es lo que hace un filtro de aceite? Un filtro de aceite tiene que dejar pasar algo y tiene que retener o bloquear algo, ¿no? Esa es su funcionalidad. En ese caso particular del filtro de aceite, tiene que pasar el aceite y cualquier impureza tiene que ser bloqueada o retenida. Es la tarea del filtro de aceite. ¿Cómo adaptamos ese concepto a electrónica, a eléctrica? En el caso de eléctrica no va a haber, ¿no? Impurezas. Entonces, lo que se trabaja son con las frecuencias. Un filtro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dejar pasar señales con determinadas frecuencias y va a bloquear o retener señales también con determinadas frecuencias, ¿de acuerdo? Todo es en función a la frecuencia. Entonces, en ese sentido tenemos lo que son los filtros pasabajos, los filtros pasaltos y los filtros pasabanda. Empezaremos con el primero. Por ejemplo, si tengo un circuito genérico sin valores, de esta manera. Por acá es la señal que quiero ingresar. Y aquí tenemos la salida, ¿no? Obviamente, si pasa la señal, debería tener en la salida lo mismo que en la entrada. O un circuito como con una ganancia unitaria, es decir, solo pasa la señal, no crece ni disminuye, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero ver su comportamiento ante la frecuencia. Vamos a dibujar la ganancia. La ganancia ustedes saben que es B0 sobre BI, ¿no? En función de la frecuencia. Y según eso vamos a determinar qué nombre recibe este filtro. A ver, veamos. Para esto es importante la reactancia. C 1 sobre 2 pi fs. Como es genérico, no hay valores, vamos a analizar, por ejemplo, a frecuencias muy altas. ¿Cómo se va a comportar la reactancia? ¿Va a ser un valor pequeño o va a ser un valor grande? Entonces veamos, ¿ya? Frecuencias altas. 1 sobre 2 pi fc. A frecuencias altas, esto va a tender a cero, ¿no? ¿Por qué? Porque como está en la parte de abajo, si es alto, la reactancia va a ser más pequeña. Podemos decir que aproximadamente es cero. Si esto es cero, nuestro circuito, ¿qué forma va a tener? El capacitor reemplazamos por cero. Aquí estaría la resistencia. Aquí estaría mi BI. Aquí estaría mi B sub 0, ¿no? Entonces, mi B sub 0 va a ser igual a mi BI. Por lo tanto, mi ganancia, que es la división, va a ser 1, ¿no? Entonces, a frecuencias altas, podría decir como acá el eje vertical es
corresponde a la variable ganancia, que esto va a ser 1. Frecuencias altas. Ahora, esto 1, ¿no? A frecuencias bajas. O a frecuencias muy bajas, ¿no? Lo mismo, la reactancia que va a ser igual. Si esto es muy bajo, digamos casi cero, entonces la reactancia va a ser aproximadamente infinito, ¿de acuerdo? O abierto. Entonces en este caso se va a abrir, este tendría un circuito de esta forma. BI, B0. Por lo tanto, B0 va a ser igual a 0. A B0 entre cualquier cosa va a ser 0, ¿verdad? Entonces vuelvo a mi gráfica y en frecuencias bajas esto va a ser 0. ¿Ya? Y en el tramo intermedio obviamente va a ser algo así, ¿no? Vamos a dibujar más bonito. Ya. Entonces puede ver que acá voy a tener una frecuencia de corte. Como mi 100% es 1, esto va a ser 0,700. ¿Ya? Entonces, ¿cómo interpreto esta gráfica? Puedo interpretar que frecuencias mayores a la frecuencia de corte van a pasar, es decir, el filtro los va a dejar pasar. Pero frecuencias menores a la frecuencia de corte, el filtro los va a bloquear, ¿de acuerdo? Entonces este tipo de filtro recibe un nombre especial que se llama filtro pasalto. ¿Por qué razón? Porque las frecuencias altas a la frecuencia de corte son las que pasan y las demás son bloqueadas, ¿de acuerdo? Ahora esta ecuación, ¿cómo la hallamos? Esta frecuencia de corte. La frecuencia de corte lo podemos hallar como 2pi RC. Entonces, dependiendo del valor que elijamos para el capacitor y para la resistencia, y lo armamos en esta estructura, voy a tener un filtro pasado con una determinada frecuencia que va a responder a esta ecuación matemática. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Ahorita lo vamos a asociar a nuestro circuito y poder aplicar el mismo concepto para determinar las frecuencias. Pero antes, veamos el otro circuito. ¿Qué pasa si invertimos los componentes? Aquí está el R, aquí está el C, por aquí ingresa la entrada, aquí tomamos la salida. Entonces les voy a pedir a ustedes que siguiendo la misma idea, dibujen. Ganancia, que es la relación entre B0 sobre BI en función de la frecuencia. ¿Y qué tipo de filtro será? Obviamente ya no puede ser un filtro similar al anterior, ¿no? Tiene que tener algo de diferente. Entonces rápidamente por favor hagan la gráfica y me indican qué tipo de filtro es, por favor.
Ya algunos ya han terminado, entonces sería un filtro pasa abajo, ¿no? Pero veamos rápidamente. A frecuencias altas, la reactancia va a ser pequeña, ¿no? O cero. Por la forma en que está conectado, el B sub 0 sería cero. Cero dividido entre el BI va a ser cero, ¿no? Entonces estaríamos por acá, frecuencias altas. A frecuencias bajas, la reactancia sería infinito, el B0 sería igual al BI, por lo tanto, la ganancia va a ser 1, ¿no? Digamos eso. Y en los tramos intermedios, obviamente, va a ir bajo. Podrían llegar a esta forma. Esto es 1. Y la frecuencia de corte que estaría por acá sería esto, ¿no? Entonces, se ve claramente que corresponde a un filtro pasa abajo, que las frecuencias menores a la frecuencia de corte son las que van a pasar y las frecuencias mayores a la frecuencia de corte en este caso van a ser bloqueadas o no van a pasar. Y esta frecuencia de corte, lo mismo, ¿no? Se lo halla con la ecuación 1, 2 pi RC. ¿Ya? Entonces, si observamos nuestro circuito inicial, la gráfica, puedo ver que la parte de la frecuencia de corte en baja corresponde a un filtro pasa alto, ¿no? Tiene esa misma gráfica. Si lo comparan, tiene la misma gráfica. Y la parte de la frecuencia de corte en alta va a corresponder a un filtro pasa bajo, ¿no? Ya que si fusionamos esta gráfica, con la última, tendría un filtro pasabanda, ¿no? Es decir, si yo hago la fusión, tengo los dos circuitos, primero uno, luego el otro, etcétera, tendría un filtro pasabanda, ¿no? ¿Qué es esto? Esta parte que sería pasa abajo, ¿no? Pasa alto, perdón. Esta parte sería el pasa abajo. Y juntos los dos es el pasabanda. ¿Ya? Entonces, el comportamiento del amplificador sería parecido al de un filtro pasabanda. Solo que en vez de ser la ganancia 1, porque solamente pasa la señal, en nuestro caso además se va a amplificar, es decir, va a crecer la señal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a adaptar esto a nuestro caso particular? ¿Ya? Para eso vamos a volver al circuito inicial. A este. ¿Ya? Entonces, esta parte del amplificador, como les decía, puede ser con BJT o puede ser con el JFET, cualquiera, es independiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encapsular, ¿no? Es decir, vamos a agarrar una bolsa, se podría decir, o algo, y esto lo metemos a esa bolsa y solo lo vamos a ver de esta manera, todo esto encapsulado. Y de aquí a aquí solo voy a ver algo, ¿no? Solo voy a ver el ZI. No me importa si esto es con BJT, si es con JFET, lo que sea. De acá voy a ver para ambos casos el ZI. Entonces, ¿cómo yo podría determinar de manera genérica la frecuencia de corte debido al capacitor 1? Pues me quedaría este circuito, ¿no? Me quedaría el generador de señales, me quedaría la resistencia interna, el capacitor 1 y lo que voy a ver acá, ¿no? Que sería el Z. Entonces hagamos eso de manera general. Veamos lo que es la frecuencia de corte debido a capacitor 1. Entonces,
como estamos hablando de manera genérica, tanto para lo que es BJT como lo que es JFET, el amplificador lo vamos a representar, lo que hemos encapsulado, como una caja, que lo vamos a denominar sistema. Entonces acá viene el primer capacitor, viene la resistencia interna y la señal de nuestro generador, que lo hemos llamado BS, ¿no? Sería el C1, y solo me interesa lo que voy a ver de acá hacia la derecha, ¿no? Que va a ser el ZI. Entonces, la frecuencia de corte aquí va a ser igual. Aplicamos la formulita. Frecuencia de corte debido a C1 va a ser igual a 1 sobre 2pi. Resistencia equivalente, es decir, la resistencia que se ve desde el C1 por el capacitor equivalente, ¿no? En este caso sería simplemente C1. Y adaptando a nuestro caso, frecuencia de corte en baja debido a C1 va a ser igual 1 sobre 2pi, eso no cambia. Resistencia equivalente. Voy a ver, es como cuando hallamos Thevenin, ¿no? Las fuentes de tensión, cortocircuito, etc. Va a ser resistencia interna más ZI. Por el capacitor equivalente, en este caso, cuando se trabaja con el C1, se asume que el C2 y el C3 están haciendo su trabajo, es decir, están en cortocircuito. Por lo tanto, solo tenemos el capacitor que estamos analizando, C1. Entonces, esa formulita es genérica. ¿Qué es lo que va a ir variando? Va a variar el ZI. Si tengo un caso de polarización fija, reviso mis apuntes, busco el ZI, reemplazo y tengo la frecuencia de corte debido a este capacitor. Si tengo un JFET con autopolarización, lo mismo, busco su ZI, etc. Es decir, puedo aplicar esta ecuación a toditos los casos, ya que cada uno tiene un propio ZI. Entonces tengo mi primera frecuencia de corte en baja debido al primer capacitor. Ahora veamos del segundo capacitor. Ya, una cosita más. Si ustedes ven la estructura, el capacitor está en la parte de arriba, ¿no? Entonces, se puede ver claramente que este va a tener el mismo comportamiento que un filtro pasa alto, ¿no? Si lo comparamos con este circuito, con el primero. Obviamente este no tiene la resistencia interna, ¿no? Pero es parecido, ¿no? En estructura a este primer caso que estamos analizando, a este. Obviamente su comportamiento va a ser como el de un filtro pasado. ¿Ya? Solamente para reforzar y aclarar esa parte. Ahora veamos la frecuencia de corte. Si me preguntas qué es ZI, o sea, me dejas muy preocupado, Mérida, Mara, Diego y José Omar. Tendrías que, o no has estado asistiendo a las clases, o no sé qué es lo que pasa. Todos deberíamos saber qué es el ZI, no es la impedancia de entrada del amplificador. Y cómo hallarlo ya lo hemos visto en muchas oportunidades. Entonces tendrías que revisar esa parte. Ya continuaremos. Frecuencia de corte debido a C2. Ya, si seguimos la misma lógica, pero ya enfocados ahora en el capacitor 2, podemos dibujarlo de la siguiente manera. La parte del circuito
representamos por esta cajita que dice sistema. Aquí estaría el capacitor 2 y aquí estaría la carga, ¿no? RL. De aquí hacia la izquierda, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el Z sub 0, ¿no? O la impedancia de salida del amplificador. Es lo mismo. La frecuencia de corte debido a C2 va a ser 1 sobre 2pi, resistencia equivalente y capacitor equivalente, ¿no? Eso de manera genérica. Y adaptándolo a este caso particular, frecuencia de corte en baja debido a C2 va a ser igual a 1 sobre 2pi. La resistencia equivalente va a ser RL más la impedancia de salida, ¿no? El Z sub 0 por C sub 2. Entonces voy a hallar una segunda frecuencia de corte debido al capacitor. Y estos valores obviamente van a variar de acuerdo al valor del capacitor que estamos poniendo. Una opción es que pongamos el capacitor y calculemos la frecuencia de corte. Y la otra opción es que definamos qué frecuencia de corte queremos y busquemos qué capacitor cumple eso, ¿ya? Ahora, en todos los circuitos vamos a tener el capacitor 1 y el capacitor 2, ¿no? Que son los de acoplamiento. Y el capacitor 3 es opcional, pero tenemos que considerar. ¿Podría estar o no podría estar? En el caso de que esté, debemos hallar la frecuencia de corte debido al capacitor 3. ¿Qué ha pasado? Entonces, veamos el último caso. Lo mismo, el Z sub 0 acá depende del tipo de amplificador, qué tipo de polarización. Entonces, se reemplaza y esta fórmula se cumple para toditos los casos. Frecuencia de corte debido a 3. A ver, escribamos mejor el C3. Ya. En este caso, ¿cómo representamos el circuito? Todo lo veríamos como un sistema, como hace rato. Y aquí estaría el capacitor C3, ¿no? Y aquí lo vamos a llamar resistencia equivalente, ¿no? Lo que vamos a ver hacia la izquierda. En este caso, la frecuencia de corte en baja debido a C3 va a ser igual a 1 sobre 2pi, lo que hallemos en cada caso, ¿no? Solamente vamos a dejar como resistencia equivalente por C3. Entonces tendríamos tres frecuencias de corte. ¿Cuál va a ser la que vamos a usar? ¿O cuál es la que va a ir en el gráfico que al inicio hemos mostrado? ¿Sí? Entonces para eso vamos a hacer un gráfico en común. Y nosotros vamos a determinar cuál es la frecuencia de corte del circuito. Ya. Esta es ganancia. Y esta es frecuencia. Para el primer capacitor, va a tener esta forma. Digamos que está acá la frecuencia de corte, ¿no? Frecuencia de corte en baja debido a capacitor 1. Para el segundo capacitor,
más aquí, va a tener una frecuencia de corte. Frecuencia de corte en baja para el capacitor 2. Y la frecuencia de corte 3, digamos que por aquí. Frecuencia de corte en baja para el capacitor 3. Le daremos valores, ¿ya? Para que se entienda. Veo que este es más alto. Digamos que este sea 7 kHz. Luego el siguiente, según las gráficas, sería este, ¿no? Por una nada. Y por una nada. 2.5 kHz. Y este que sea 2 kHz. Tengo las tres frecuencias de corte. ¿Cuál va a ser la frecuencia de corte de mi sistema, de mi amplificador? ¿El más bajo o el más alto? ¿Qué dice? Analicemos el circuito, ¿ya? Venimos otra vez al circuito. Aquí. Digamos, su frecuencia de corte es 2 kHz. Nos van a pasar todas las señales que son mayores a 2 kHz, este primer capacitor. Y todas las señales con frecuencias menores a 2 kHz van a ser bloqueadas. Entonces, pasó la señal, si es que es mayor a 2 kHz. Capacitor 2, digamos que tiene frecuencia de corte de 10 kHz. Entonces, una señal que acá ha pasado el primero, de repente se ha bloqueado acá en el segundo o en el tercero. Entonces, imagínense como tres guardias, ¿no? Que van a dejar pasar ciertas frecuencias. ¿Cuál sería la frecuencia de corte del sistema? Porque ¿de qué te sirve pasar el primer capacitor si de repente te vas a bloquear en el segundo? A ver, veamos, alguien ha escrito. Ya, si tienes razón, José, el más alto. En este caso elegimos el más alto, en este caso particular sería la frecuencia de corte en bajo de mi sistema sería 7 kHz y debido al C2 en este caso particular. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte. Ya, esto ya no va a entrar al parcial, por si acaso, ¿no? Simplemente para poder cumplir el contenido y que se entienda la lógica de los capacitores y las frecuencias de corte. ¿Ya? Entonces esto lo pueden aplicar a cualquiera de los amplificadores, siempre y cuando buscando su ZI, su Z0 adecuado, ¿no? Que ya lo tienen, simplemente revisar sus apuntes. Ya, ahora, antes, está Tapia Set, creo, que ayer me hizo una pregunta. Voy a buscar el chat. ¿Dónde está? Sí, Set Tapia. ¿Está presente? Si no está, pues no vemos caso, ¿no? Aquí estoy en fe. Ya. ¿Aún estás con la duda o ya lo pudiste aclarar? Sigo con la duda, no me salió siempre. Ya, Haciendo con calculadora sí me salía. Y un detalle así haciendo gráfico. con las constantes. Ya, ya, Cuando le pongo así, digamos, el BP es -6 era en el ejercicio. sí, 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 tengo Cuando se acá le pone a la calculadora así -6 al cuadrado, sale un valor negativo y así haciendo término por término,
sale otro valor, Inge. Me has dicho que no te sale usando el método gráfico. Esa es tu Sí, pregunta, ¿verdad? también no me sale el mismo valor, Inge, porque me salía 221 el ID y con el método de los constantes 378 salía. Y Sí, no por me eso. sale nada cercano a 3 siquiera. Ya, por eso ahorita vamos a ver tu duda, la opción gráfica. Esa es tu duda, ¿verdad? Sí, Porque por el método de las constantes, ya. Entonces rápidamente te lo voy a dibujar el circuito y vamos a hacer el método gráfico. Este es el circuito. Por favor, dame chance de escribir el circuito. 20 voltios. 91K. 320K. Y toda la estructura del circuito, que eso ya lo deben recordar, ¿no? Porque estaba en 900 ohmios. Aquí había otra carguita pequeña. Y aquí está el JF, etc. Esta parte nos interesa inicialmente. 1.2K, 18K. Esto tiene sus datos, ¿no? IDSS, 6 mA y voltaje de estrangulamiento, como has dicho, menos 6 voltios. Esto valía 100 ohmios. Que no vamos a hacer esta parte, solo vamos a hacer la parte de la corriente, ¿no? Que es la duda. Ya, este circuito en I de surtidor o I de drenador, haciendo el método matemático, les salió 378, 377, ¿no? Por ahí. Esto usando constantes o método matemático. A, B y toda la cuestión, ¿no? Con las formas. Ya, hagamos el método gráfico para ver, debería salir lo mismo. Entonces, para eso, primero vamos a calcular el B sub G, ¿no? Que igual lo necesitas para el método matemático. Aquí estaría nuestro voltaje puerta surtidor, etc. El B sub G lo calculas 20 por 18 entre 91 más 18. 20 por 18K entre 91K más 18. Ya esto ya lo han debido hacer. Sale 3.3, ¿no? Si quieren lo verifican. Queremos ganar tiempo. Hay una duda más de un compañero. Hugo creo que se llama. Ya. Entonces voy a formar mi ecuación 1, ¿no? Para resolver mi sistema. Mi ecuación 1 es menos este voltaje más voltaje puerta surtidor. Directamente acá más ID por 1.2K igual a 0, ¿no? Acá puedo usar IS o ID, eso ya está claro y explicado. Y de acá me interesa despejar BGS, que va a ser igual a este B sub G, menos ID por 1.2K. Como tengo el valor de B sub G, anotamos 3.3 menos ID 1.2K. Y esta es mi ecuación 1 de mi sistema. ¿Ya? Como tengo dos incógnitas, necesito una segunda ecuación. Y la segunda ecuación es esta, ¿no? 1 menos BGS sobre BP al cuadrado. Esta es mi segunda ecuación. Y este es mi sistema. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos por la opción matemática es resolver esto, ¿no? Sustituyendo, reemplazando, las constantes, todo lo que ya hemos hecho en su momento. Y llegamos a la raíz 378 y el BGC no lo recuerdo, creo que es 1 puntual, menos 1 puntual.
Ahora, el método gráfico, les había dicho, es un método más rápido, ¿no? Y además directamente te va a salir la intersección, que va a ser la raíz. Entonces debo graficar ambas ecuaciones, dependiendo de los puntos necesarios. Y hago la gráfica y debería salir, ¿no? Aquí voy a ocupar de la ecuación 1 y aquí de la ecuación 2, los puntos. Entonces, para la ecuación 1 voy a formar mi tablita, BGS y D. Para la ecuación 2, lo mismo, ¿no? Solo que en la ecuación 2 voy a necesitar más puntos. BGS y D, ¿no? La primera, por ejemplo, si yo me doy que el ID es 0, el BGS va a ser 3.3. Positivo, ojo, ¿ya? Como es una recta, solo necesito 2 puntos. Me voy a dar la mitad del IDSS, es decir, como mi IDSS es 6, me voy a dar la mitad, ID va a ser 3000. Y calculan el BGS para ese valor. ¿Lo pueden calcular, por favor? ¿Alguien está con la calculadora? A ver, la calculadora. 200 por 3000. Y ya. Menos 0,3, ¿no? Con estos 2 puntos, suficiente para esta primera ecuación. ¿Dónde estamos? Para la segunda les he dado 4 puntos genéricos, ¿no? El primero es que cuando el BGS es 0, el ID es el IDSS, por lo tanto 6 miliamperes. Luego, cuando es 0.3 BP, para la mitad de la corriente, es decir, 3 milis, 0.3 BP. Si hacen eso, esto es menos 1.8. Si es IDSS cuartos, que es 1.5 milis, 0.5 BP, sería menos 3. Y cuando la corriente es 0, el canal está estrangulado, esto vale el BP, ¿no? Menos 6. Y ahora lo que queda es graficar, pero hacer una buena escala. La clave está en la escala. A ver, hagamos una buena escala para poder ver más o menos. Obviamente no va a salir exacto, igualito, ¿no? Pero tiene que estar cerca, no puede estar muy distante. Como esto está cuadriculado, podemos aprovechar y hacer buena escala. A ver, aquí va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ahí necesito. Esto es ID y esto es BGS. Y los negativos de 1 en 1, 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, justo hasta BP. Y como necesito este lado también, pues marcaré algunos. Ya, primero de la ecuación 2, cuando vale 0, vale 6 miliamperes. 1, 2, 3, 4, 5. Acá estaría el primer punto, ¿no? El otro extremo. Cuando la corriente es 0, esto vale menos 6. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. El segundo punto. Cuando la corriente vale 3 milis, 1, 2, 3, que estaría aquí. Vamos a hacer los puntitos, ¿no? El BGS vale menos 1.8. Sería menos 1, menos 2, más o menos por aquí, ¿no? Así a buen ojo, ¿no? Acá. Y cuando vale 1.5, ¿dónde está? Acá está. Que más o menos estaríamos por acá. 1.5. Vale menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3, 1.5 por aquí.
Y esto lo juntamos, ¿no? Con mucho cuidado. No tenemos una cercha ni nada de esas cosas. Ya. Así más o menos. El siguiente. Cuando vale la corriente I de 0, el VGS vale 3.3 positivo. 1, 2. Ay, perdón. Esta cosa no. Es muy sensible esto. 1, 2, 3. Acá sería 3.5. Digamos que por aquí 3.3. Ahora el siguiente punto. Cuando ID vale 3, ¿qué es esto? 1, 2, 3. El BGS vale 0,3. Acá sería 0,5, un poquito antes que esto, ¿no? Digamos por aquí. Y lo que tengo que hacer es intersectar esto, ¿no? Y la intersección es lo que va a ser mi punto de operación, punto Q, que se puede ver en el eje Y, que más o menos debería dar 1, 2, 3, 4 no es, un poquito menos que 4. 3.8, 3.7, algo así, ¿no? Eso ya depende de la escala. 3.7, pongámosle. Y el BGS va a ser un poquito más de menos 1. BGS menos 1 punto algo. 1.1, 1.2 podríamos tomar. Esto en miles, obviamente. Y sería mi raíz. Entonces, comparamos con el teórico de las constantes, que sale 378 y estaría cerca, no estaría aceptable. Si uso un papel milimétrico, obviamente debería salirme más parecido. De la misma forma Así, ha sucedido. no sé si he copiado mal o escribió mal la tabla de valores, porque para la ecuación 1 BGS el primer dato es 0, para ID también es 0. Has usado del caso de autopolarización, tú seguro. Acá cuando es divisor de tensión, si el IG es 0, ¿no? Por lo tanto aquí va a haber un voltaje. ¿Y cómo has hallado con las constantes esa corriente? Es que has hecho de esa manera, no debería salirte tampoco, porque para autopolarización son otras constantes. Sí, una maña tiene la calculadora que cuando le pones menos 6 al cuadrado, como le decía, así término por término, haciendo detalle a detalle para no fallar disque, sale en negativo. Y mis resultados que puse en el examen me salió distinto, menos 200, algo así. Ah, tendrías que revisar, debería salir de esta forma, ¿no? De esto he usado la tabla que tenía, así con los ceros arriba y Es que no es abajo. cero el primer punto en la ecuación 1. Mira, si te fijas, la ecuación 1 no es cero, ¿no? A menos que no hayas tomado el BG. Es la única posibilidad de que te dé cero el primer punto. Esto con los dos ceros es solo para autopolarización. Autopolarización, sí. Ah, ya. Porque como es las únicas tablas que tengo, suponía que era para ambos. Ah, no, hemos hecho para ambos tablas de manera independiente. Tablas no hemos hecho para divisor. Pero igual, ¿no? La idea es la misma. Si quieres resolver por modo gráfico, tienes que tener dos puntos, ¿no? Tienes que reemplazar y generarte los puntos, ¿no? Ya, No Inge, parte por el ese era origen. Ya, ya está bien. con esa Ahora sí, aclaración ya. Gracias, ya. Inge. No, gracias a ti por pedir la aclaración. Hugo, no sé no tengo su apellido, pero solamente dice Hugo en el chat. No sé si está presente. A ver, veamos.
está el que hizo la solicitud de ver el caso de... Me preguntó sobre la función de transferencia, que había 2 diodos de silicio en el examen, pero en la solución solo hay uno, pero el valor del voltaje Zener es diferente. Eso quería aclararle. No está, a ver qué, solo dice Hugo en su nombre. No sé si está presente para ver el caso, si no... no Bueno, si alguien tiene una solicitud de revisar algo, tiene que estar presente, ¿no? No puede ser que solamente hagamos la solicitud y después no ingresemos. Ya, pero para los demás vamos a aclarar esta parte, ¿ya? Para que no se confunda. A ver dónde está el ejercicio. El ejercicio estaba por aquí. Ya, aquí está. Ya. En el examen había un problema como este. Que había un diodo de silicio. En, algún, en alguna fila esto era de germanio, ¿no? Pero la idea es la misma. Aquí había una resistencia. Y aquí había un diodo 2 de silicio. Y recién estaba el Zener. Y aquí había otra resistencia. Y por acá se va a hacer el ingreso de BI. Y este se toma el ingreso cero. Ya, este era el examen, ¿ya? De alguna de las filas. Pero en la solución yo les mandé lo siguiente. Esto les mandé igualito. Y aquí solo les puse un centro. ¿Ya? Tal vez por eso es su pregunta de Hugo, que no sé dónde estará. BI, B sub 0. Pero aquí el detalle importante, ¿ya? En este caso, el voltaje Zener es 7,3. En este caso, el voltaje Zener es 8. Pero la idea es el lazo, ¿no? Este lazo va a estar operable o va a trabajar siempre y cuando se logre encender el diodo de silicio, que necesita 0,7, y el voltaje Zener, ¿no? Que necesita 7,3. Entonces, si suman, al final es 8. Es decir, cuando acá le llegue 8, este lazo va a trabajar. Y acá en la segunda gráfica hay un solo Zener de 8. Entonces necesita igual 8 para trabajar este lazo. Entonces, al final este problema es lo mismo, solo que aquí lo hemos desglosado un poquito para ver, no para confundirlo, sino para ver sus habilidades y cómo pueden visualizar y trabajar de esa manera. Pero al final estos dos problemas es lo mismo, porque necesitas este que se polarice de esta manera, este de esta manera, es decir, en resumen, necesitas aquí 8. Como este necesitas polarizado de esta manera, igual necesitas 8. ¿De acuerdo? Entonces esa era la duda de Hugo, pero es el mismo problema. Por eso les mandé esta solución en la gráfica, pero con el detalle de que el voltaje Zener lo incluye al diodo de silicio. ¿Ya? Ahora, sobre el examen es todo lo avanzado hasta el día viernes, ¿no? Lo de hoy no va a ingresar al examen. Desde diodos, primer capítulo, hasta todo lo que es el JF. ¿Ya? Desde 6:30 voy a estar aceptando las conexiones, de manera de comenzar 6:50, 6:45. ¿De Van a ser 4 preguntas, cada pregunta 25 puntos, lo mismo, las 3 filas, etc. La misma manera, solo acá va a haber la parte de la pregunta adicional del laboratorio para saber cuándo lo han vencido. ¿De acuerdo? Y nada más, ¿no?
traten de... Ahí la cámara, no se olviden los que van a dar. Luego, otra recomendación, su documento ya lo pueden escanear, el carnet de identidad, y solamente la selfie y el examen, ese rato se ocupan de convertirlo. Y nada más, ¿no? Tengan mucho cuidado porque ya no hay revisión en este examen. Se les ha dado chance de revisar el primero y el segundo, pero al final ya directamente el formulario, lo que llega, se califica, ¿de acuerdo? Obviamente se va revisando el respaldo y todo eso, pero no se cambian las opciones del marcado ni esas cosas. Y es que marquen bien, revisen bien. Si durante su resolución les salió el resultado rojo, digamos, marquen rojo, ¿no? No marquen negro, no marquen azul. Eso es ilógico, ¿no? A ver, otra pregunta. Los que aprobamos laboratorio en semestres anteriores y aprobamos en parciales, ya, me tienes que comunicar, porque si no es este semestre, ¿no? Es importante. Ahorita voy a anotar de los que están presentes. O al chat me pueden enviar, Diego, Fernando, pones tu nombre, gestión y docente, ¿ya? Para la parte laboratorio, por favor. Porque si no, no voy a encontrar tu nota y Juan Carlos también lo mismo. Y después va a ser un problema y de repente salgo reprobado si es que no encuentro tu nota. En cambio, si me dices ya la gestión y el docente, yo voy a buscar en todo el banco de laboratorios que tenemos directamente ese archivo. Y antes por el chat me pueden enviar, por favor, nombre, gestión y nombre del docente del laboratorio. ¿Ya? Con eso quedamos, muchachos. Nos vemos mañana. No sé si tienen alguna inquietud más. Esta sería nuestra última clase. Deben estar bien atareados.